Hola, les hablaremos sobre el huracán Paulina y el huracán Gilberto. Nuestros integrantes son Cristian Morales, Daniel Morales y José Antonio. Empezaremos por el huracán Paulina. Categoría. Alcanzó la categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson. Fecha. El huracán Paulina fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997, siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos en dicho país durante la segunda mitad del siglo XX. Presión mínima. Su presión mínima fue de 948 hectopascales. Velocidad máxima del viento. La velocidad máxima de sus vientos alcanzó los 215 kilómetros por hora durante un minuto. Daños económicos. Cerca de 300.000 personas quedaron sin hogar y se registraron daños por 7.5 mil millones de dólares, 80 mil millones de pesos mexicanos, 1997, lo que lo coloca en el 10º puesto de los desastres naturales más devastadores de México. Se formó en el Océano Pacífico, frente al Golfo de Tehuantepec. El 6 de octubre de 1997 se localizaba a 268.5 kilómetros de Puerto Madero, Chiapas, y se desplazaba hacia el oeste. El día 7 por la noche se encontraba a 200 kilómetros al sureste de Huatulco y mostraba una trayectoria ascendente que anticipaba el choque contra la costa y gran parte de la zona montañosa de Oaxaca. El 8 al mediodía entró a tierra por el rumbo de Puerto Ángel, registrando vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Pasó por Pochutla, destrozó la zona cafetalera, giró hacia el occidente y luego de devastar numerosas comunidades chatinas y mixtecas, dejó la entidad por el territorio de Pinotepa y Collantes. El mismo día 8 continuó por el litoral de Guerrero, azotó fuertemente a muchas comunidades y ya en la noche empezó a descargar toda su furia contra Acapulco. En la madrugada, durante las primeras horas de las 9, convirtió el puerto en zona de desastre. Siguió en curso hacia Michoacán, llegando a Lázaro Cárdenas en las primeras horas del día 10, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Zonas afectadas. Las zonas mayor afectadas fueron el estado de Guerrero y Oaxaca. Impacto ambiental. Las inundaciones provocadas por el huracán, combinadas con aguas negras en muchas áreas pobres del sureste de México, condujeron a la amenaza de propagación de enfermedades. Como resultado, trabajadores de salud del gobierno abrieron centros de vacunación en varias ciudades a lo largo de las costas de Guerrero y Oaxaca. Trabajadores de salud también declaran que los mosquitos poseían malaria y dengue, que podían. Precipitación. Solo en 5 horas se registró una precipitación equivalente a un tercio de lo que llueve anualmente en promedio en el puerto, o bien lo que llueve en promedio en los meses de julio y agosto en el Distrito Federal. Huracán Gilberto. Historia. Fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial. En septiembre de 1988, Gilberto azotó el Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. En México se le conoce como el huracán del siglo XX y en Cuba como el huracán asesino. Gilberto fue el huracán más intenso, más observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el huracán Wilma lo superó en el 2005. También es uno de los ciclones tropicales con mayor extensión de la historia.
En un punto alcanzó a tener un área de 1.250 kilómetros. Gilberto es considerado el huracán más intenso en haber tocado tierra en la historia de México antes de ser superado en el 2015 por el de Patricia. Categoría 5. Duración 8 de septiembre de 1988, 19 de septiembre de 1988. Huracán Gilberto. Presión mínima 800 hectopascales. Velocidad máxima de viento 295 km por hora durante un minuto. Daños económicos 5.5 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares 2009. Zonas afectadas: islas de Barlovento, Venezuela, Haití, República Dominicana, Jamaica, América Central, Península de Yucatán, Norte de México, Texas, Centro-Sur de Estados Unidos. Efectos: Gilberto provocó en total 318 muertes, 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, 5 en Venezuela y la República Dominicana, 3 en Estados Unidos y 2 en Costa Rica y Nicaragua. Trayectoria. El 3 de septiembre, con onda tropical, salió de la costa africana. El 8 de septiembre se convirtió en depresión tropical, cerca de las islas de Barlovento. El 10 de septiembre se convierte en huracán y recibe el nombre de Gilbert. El 12 pasa sobre Jamaica con vientos de 200 km por hora. Al pasar la isla comenzó a crecer la intensidad. El 13 de septiembre llega a categoría 4 en las Islas Caimán y al pasar llega a categoría 5. El 14 de septiembre pega en la costa noroeste de Península de Yucatán con récord de baja presión y tras casi de 2 décadas que no se registraba un impacto así en la Tierra. El mismo día pasa a lo largo y sigue su camino por el Golfo. En el mar pierde fuerza, pero aún así alcanza a golpear el norte del país con categoría 3 el 16 de septiembre. Impacto social. En la península dejó más de 100.000 damnificados y afectó la industria hotelera y turística, una de las principales fuentes de ingresos en el estado. Muchas de las playas desaparecieron, no había agua potable ni comida, también no había electricidad, el aeropuerto se volvió inoperante y 8.000 turistas se vieron en la calle. No había planes de contingencia para una catástrofe de tal orden de magnitud. En un esfuerzo desesperado de recuperar su comercio turístico, la Asociación Hotelera de Cancún participó en un ejercicio competitivo de precios. Las agencias de viajes compraron billetes de avión al mayor precio y ofrecieron viajes. Uno de los aspectos positivos fue la creación de la Asociación Gilberto, cuya misión es apoyar a las personas que resultan afectadas por ese tipo de acontecimientos en todo el país. Impacto ambiental.
Tras una rápida vista de conjunto se documentan los efectos del huracán sobre las playas, la cantidad de agua de las costas, los arrecifes de coral, los fondos de algas marinas, las ciénegas, la vegetación del litoral, las pesquerías y las aves marinas. La erosión de las playas fue superior al 50%, habiendo sufrido los peores daños la costa oriental y septentrional. La calidad del agua de las costas se deterioró, en especial a consecuencia del arrastre de sedimentos terrestres. La recuperación de la claridad del agua tardó unas 3 semanas, excepto cerca de las desembocaduras de los ríos donde persiste la turbiedad. Los daños a los arrecifes de coral fueron desastrosos en las costas oriental y septentrional. La recuperación lograda por los arrecifes tras el huracán Allen fue eliminada por el huracán Gilberto. Se observaron graves pérdidas de todo tipo de organismos en los arrecifes y algunas pérdidas de peces de arrecifes. Las praderas de pasos marinos solo sufrieron daños superficiales. Los manglares sufrieron daños graves con pérdidas de hasta el 60% en los árboles de ciertas áreas. Los daños son peores en las costas oriental y septentrional. Los daños a los manglares se dieron sobre todo en la parte alta de los árboles. La tierra y los hábitats acuáticos se vieron menos afectados. El bosque y la vegetación de los litorales sufrieron graves daños en las costas oriental y septentrional. Se sufrieron fuertes pérdidas en aparejos de pesca y la infraestructura pesquera, sobre todo en las costas oriental. La pesca artesanal se interrumpió entre 3 y 4 meses tras el huracán Gilberto. Los cultivos de ostras y las estructuras de arrecifes artificiales de la costa meridional también sufrieron daños. Los daños a las poblaciones de aves marinas y costeras parecen ser mínimos. Las pérdidas inmediatas sobre los recursos marinos y costeros se estiman en unos $200 millones. Precipitación. El 14 de septiembre, Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 287 km por hora, ráfagas de 340 km por hora y una presión de 900, que lo convierte en el huracán más intenso en tocar tierra en México. Al mediodía se adentró al estado de Yucatán por Xecán, comisaría de Chamax, con vientos sostenidos de 270 km por hora y rachas de 320 km por hora. Gilberto fue capaz de sostener la categoría 5 en la escala de huracanes durante 85 kilómetros tierra adentro. A las 3:30 horas avanzaba sobre la zona de Tizimín, Yucatán, debilitando a categoría 4, con vientos sostenidos de 235 km por hora y rachas de 285 km. A las 7 abandonaba la península de Yucatán por Telchac Puerto con vientos sostenidos de 185 km por hora y ráfagas de 220 km por hora. La intensidad máxima del ciclón en Mérida fue con vientos sostenidos de 150 km por hora y ráfagas máximas de 188 km por hora. A las 9 del mismo día, mientras avanzaba sobre el Golfo de México. Gracias.